Efesios capítulo 5. Aunque vamos a estar estudiando el pasaje del versículo 25 al 33, vamos a leer desde el versículo 1, ¿sale? Del capítulo 5. ¿Listos? Díganme amén los que ya estén ahí. Bien. Dice la palabra de Dios, subtítulo, no sé si su Biblia lo tiene, el andar de los hijos de Dios. Dice así: sean pues imitadores de Dios como hijos amados y anden en amor, así como también Cristo les amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Pero que la inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera se mencione entre ustedes como corresponde a los santos. Tampoco haya obscenidades, ni necedades, ni groserías que no son apropiadas, sino más bien acciones de gracias. Porque con certeza ustedes saben esto, que ningún inmoral, impuro o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Que nadie los engañe con palabras vanas, pues por causa de estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Estas palabras vanas se refiere a aquellos que dicen: ¿y cuándo va a venir tu Cristo? Porque yo veo que no ha llegado. Y estás ahí todo santurrón y esperando y no viene. Esas palabras vanas que pueden, pues, quitarnos el ánimo, ¿ok? Bien. Versículo 7. Por tanto, no sean partícipes con ellos, porque antes ustedes eran tinieblas, pero ahora son luz en el Señor. Anden como hijos de luz, porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Examinen qué es lo que agrada al Señor. No participen en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien desenmascárenlas. Porque es vergonzoso aún hablar de las cosas que ellos hacen en secreto. Pero todas las cosas se hacen visibles cuando son expuestas por la luz, pues todo lo que se hace visible es luz. Por esta razón dice: despierta, tú que duermes, y levántate de entre los muertos, y te alumbrará Cristo. Por tanto, tengan cuidado cómo andan, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Así pues, no sean necios, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. Y no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, sino sean llenos del Espíritu. Hablen entre ustedes con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando con su corazón al Señor. Den siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a Dios el Padre. Sométanse unos a otros en el temor de Cristo. Las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo Él mismo el Salvador del cuerpo. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a Él mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Así deben también los maridos amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo. Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. En todo caso, cada uno de ustedes ame también a su mujer como a sí mismo, y que la mujer respete a su marido. ¿Oramos? Padre, te damos gracias esta mañana por permitirnos una vez más estar reunidos como iglesia para escuchar tu palabra. Gracias por la bendición de
de este día. Gracias por los que están aquí, por los que apartaron este tiempo para reunirse, Señor, para estar en comunión con los santos. Y también, Señor, gracias por la provisión de tu palabra esta mañana, que tú me des la sabiduría y la gracia para hablar a las mentes, al intelecto de mis hermanos y a mí mismo, Señor, y tú obres en nuestros corazones según sea tu voluntad. Muchas gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Ok, hermanos. ¿Listos ahora sí? Segunda vez. ¿Recuerdan la enseñanza del domingo pasado? ¿O la enseñanza anterior? Bueno, al final de la enseñanza, Pastor Pietro hizo un comentario, esos comentarios finales a modo de conclusión, en el cual no abundó, solo fueron comentarios ya de despedida, ¿no? Pero ese comentario que hizo es muy importante porque eso desencadena todo lo que leímos y todo lo que vamos a enseñar esta mañana, ¿ok? Él dijo que no es posible que la mujer, ¿no?, que la esposa en este caso, se someta a su marido si no está llena del Espíritu Santo, si no tiene la plenitud del Espíritu. ¿Ok? Entonces, yo voy a hacer esta mañana, me voy a enganchar a ese eslabón que dejó para poder desarrollar el tema que sigue. ¿Ok? Y aunque voy a iniciar en el versículo 25, voy a tomar 10 antes, para ya, como es costumbre, ¿verdad? Para establecer algunos puntos y poder, la manera de introducción y poder llegar a la enseñanza de hoy. Espero que las 3 horas nos alcancen. ¿Ok? Entonces, vaya al versículo 15, por favor. No vamos a, de manera exhaustiva, ver cada verso hasta llegar al 25, ¿ok? Bueno, entonces, solo antes de leer el versículo, es importante que usted pueda recordar el contexto, ¿no?, de la misma carta. El apóstol Pablo escribe a la iglesia que está en Éfeso. No es una iglesia como esta en específico, no es una iglesia que está en la ciudad, ¿no? Y es una carta que aparte la podemos aplicar nosotros y se leyó en diferentes iglesias en la zona, ¿no?, ahí en Asia. Éfeso era una ciudad muy importante de Asia. Ahora, el apóstol Pablo, él no fue el que inició la iglesia. Priscila y Aquila, ellos iniciaron la iglesia, pero él, en su tercer viaje misionero, el apóstol Pablo, él estuvo casi durante 3 años ahí enseñando firmemente el evangelio, estableciendo la iglesia. Posteriormente él deja ahí a Timoteo y le instruye, ¿no?, para que cuide la iglesia, porque había ahí de los ancianos de la iglesia quienes estaban introduciendo doctrinas, o sea, no externos, sino de ahí de la iglesia, enseñando genealogías, abstenerse de alimentos, abstenerse de matrimonio y cosas, ¿no? Entonces, Timoteo tenía este encargo. Ahora, la carta tiene 6 capítulos, es una carta sencilla. Básicamente se divide, los primeros 3 capítulos es un contenido teológico profundo, y los 3 capítulos restantes, del 4 al 6, son cosas prácticas. Una vez conociendo estos aspectos teológicos profundos, es que podemos vivir de una manera. Por eso leíamos desde el capítulo 5 que dice el andar como hijos de Dios. Nuestra base son los primeros 3 capítulos, ¿ok? Ahora, no voy a abundar mucho porque no es el tema, pero hay 2 puntos de la cultura que quisiera que tuviéramos en mente, porque de esa manera vamos a poder interpretar correctamente lo que el Señor está diciendo a través de Pablo en el capítulo 5, ¿ok? Yo sé que ustedes conocen esto, pero para los efesios de ese tiempo, como para la mayoría de todos los paganos, ¿no?, la religión que se movía ahí, y porque en el versículo 17 del capítulo 5 habla de no emborracharse con vino, ¿recuerdan? Bueno, la borrachera en ese tiempo tenía una asociación religiosa, ¿ok? Hay lo que se llama religiones de misterio, las trajeron desde Babilonia y luego las mezclaron y las modificaron, hicieron ahí su propia mezcla, ¿no? El caso es que la borrachera
era una forma en la que ellos podían llegar a un éxtasis. De hecho, practicaban la autohipnosis, de manera de poder tener un éxtasis, y en ese éxtasis ellos creían que podían tener comunión con sus deidades. Entonces, esa era la religión del tiempo. Y muchos de los creyentes que en un tiempo fueron paganos, pues traían ese chip, ¿no? De que de esta forma podemos relacionarnos con nuestra deidad. Entonces no es para nada extraño que creyentes se emborracharan. No estoy diciendo que esté bien, estoy diciendo que teniendo eso en mente y una práctica continua y más en su cultura, pues no era difícil que lo hiciera, ¿no? Pero el apóstol Pablo puntualiza ahí ciertas cosas. Ahora, les decía, ellos estaban convencidos que en esos éxtasis, después de hacer bailes y cosas locas, tenían comunión con sus deidades. Bueno, ese es un punto que hay que tener en mente. Otro punto es en cuanto a las mujeres de la época. ¿Okay? Y bueno, igual dentro del paganismo, las mujeres no es que ellas tuvieran una posición arriba del varón. De hecho, no tenían un valor, ¿no? En la cultura grecorromana, la mujer, hay por ahí uno, se me fue el nombre, pero decía que si un hombre sorprendía a su mujer en el acto de adulterio, la podía despedazar y no iba a ser culpable. Pero si ella lo sorprendía a él, ella no tenía derecho ni a tocarlo con el pétalo de una rosa. O sea, así estaban las cosas, ¿no? Pero llega el Evangelio, llega Cristo, su enseñanza. Jesús revolucionó todo el rol de la mujer. Por eso es que los discípulos se sorprendieron cuando lo vieron platicando con la mujer samaritana, a la cual él le pidió agua. Dijeron, está hablando con una mujer. ¿No? Entonces, bueno, llega el Evangelio y con el Evangelio llega la libertad. Entonces, las mujeres empiezan a escuchar que en el Evangelio, que en Cristo no hay judío ni griego, no hay varón ni mujer, que todos somos iguales delante de Dios. Entonces dijo, de aquí soy. Entonces se iba a revelar a todo ese tiempo de esclavitud que tenía, ¿no? Todo ese subordinamiento impositivo. ¿Ok? Entonces esa es la razón por la que el apóstol Pablo trae instrucción al respecto, ¿no? No nada más se le ocurrió, qué mala onda el apóstol Pablo, las hermanas así no están muy contentas con el apóstol Pablo en estos temas, pero hay una razón por la cual viene esto a colación. Hacer, como en la iglesia en Corinto, hacer un uso exacerbado de esa libertad, que es un extremo y está mal, como el manipular y tener como esclava a la mujer o a la esposa, es un extremo que es reprobable. También tomar un rol que no le pertenece, también es reprobable. Entonces el apóstol Pablo va a traer un balance aquí en esto, ¿ok? Entonces, esas son las ideas y las cosas que estaban en la mente y en la cosmovisión de los hermanos y las hermanas, los esposos y las esposas de ese tiempo. ¿Okay? Por eso el apóstol Pablo es puntual con ciertas cosas aquí, ¿no? Entonces, para que nosotros podamos entenderlo. ¿Bien? Ahora sí, teniendo en consideración esto, vamos al versículo 15. No voy a explicar, vamos a ir pasando rápido. Vamos a leer el 15 al 17. Dice así, es Efesios 5. ¿Okay? Dice, por tanto, tengan cuidado de cómo andan. En el desarrollo del capítulo 5 ya nos dijo en el versículo 2, anden en amor, no participen en cosas, ¿no? En las cosas de las tinieblas, anden como hijos de luz, examinen lo que le agrada al Señor, ¿no? Y aquí vuelve a decir otra vez, ¿no? O sea, vuelve a traer esto, por tanto, ya les enseñé cuál es la voluntad, cuál es el camino por el que yo quiero que anden. Si usted es un creyente nuevo o si usted no es un creyente nuevo, pero no sabe cuál es la voluntad de Dios para su vida y está esperando la voluntad de Dios, lea desde capítulo 4 y capítulo 5 y vas a ver cuál es la voluntad de Dios. Aquí no hay cosas místicas. Dios no es que le va a hablar algo diferente a lo que ya estableció aquí, ¿no? Aquí está la voluntad de Dios para su vida, ¿sale?
Entonces, dijimos, tengan cuidado cómo andan, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Así pues, no sean necios, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. Esto, hermanos, es una base para la enseñanza del sometimiento de las mujeres a sus esposos y de sus esposos a sus esposas. ¿Ok? Porque no nada más es su sometimiento de un lado al otro, es mutuo. ¿Ok? Entonces, ¿por qué? Aprovechando bien el tiempo. Esta palabra tiempo en el griego está limitada a un periodo y tiene una fecha de terminación. Es decir, nosotros no podemos decir mañana, no podemos ser los hombres del mañana, pues. Mañana lo voy a hacer, Señor. Ya mañana voy a tratarla bien, ya mañana voy a hacer esto. Porque no sabemos. Solo Dios sabe cuándo es la fecha en la que nos bajan el switch o viene el Señor. Pero el tiempo es corto, el tiempo apremia. Dice también porque los días son malos. Ya eran malos desde entonces, ahora son malísimos, ¿no? O sea, no hay nada nuevo debajo del sol. Los días ya eran malos. Entonces, no está separado esto del texto que vamos a ver. Y bueno, la única forma de no ser necios y de conocer la voluntad de Dios es a través de las Escrituras. Si nosotros no tenemos una relación con las Escrituras, no vamos a conocer la voluntad de Dios, ni vamos a poder ser sabios, ¿sí? Sino que vamos a ser necios. No va a llegar por ósmosis, no va a llegar por revelación, un sueño, un ángel te va a decir, por las Escrituras. ¿Ok? Entonces, hacer caso omiso a la instrucción de no ser necios, sino andar como hijos de luz, sino buscar la voluntad de Dios, sí nos va a convertir en eso, ¿no? En necios. Y les decía, la única forma, hermanos, de adquirir sabiduría espiritual que la necesitamos para todas las relaciones que tenemos. La única forma de adquirir sabiduría espiritual es a través de su palabra, a través del conocimiento de su voluntad ya revelada. Tenemos la palabra profética más segura. No busquemos en éxtasis, en sueños, en ángeles. Yo sé, ay hermano, ¿por qué me dices eso? Si yo ya sé, pues quiero que sepan que muchos cristianos andan en cosas de esas, ¿no? Bueno, 18. A algunos no les gusta este texto, pero está en la Biblia, ¿no? Dice, y no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, sino sean llenos del Espíritu. Una mejor traducción de sean llenos del Espíritu, porque aquí podemos entender como que nosotros tenemos que hacer algo, ¿no? Para ser llenos, ¿qué hago para ser lleno? Una mejor traducción, o como se leería literalmente del texto griego, es déjense llenar por el Espíritu. Esto cambia. ¿Sí? La iglesia, más en el sector pentecostal, ha abusado de esto y le ha añadido un montón de cosas, le ha puesto más cosas al texto de lo que dice. Déjense llenar por el Espíritu. Es decir, Señor, aquí estoy. ¿No? Lléname. No es algo que yo hago, no son experiencias, no es el tema, pero no son cosas de revolcarse. No, ya usted sabe, ¿no? Todo eso. Sino es rendir nuestra voluntad para que Él nos guíe, para que Él nos controle. Voy a hablar un poquito más al respecto. Les voy a leer este comentario. Dice así, el Espíritu Santo no es una fuerza o un caudal de poder que puede llenar a una persona en la medida en que ésta se despoja de lo que impide la plenitud o la llenura. Es decir, hasta que yo decido ser lleno, entonces ese caudal va a llenarme. No, no es eso. ¿Qué es más propiamente? El Espíritu Santo es una persona divina, es la tercera persona de la Trinidad, ¿no? Por tanto, ser llenos del Espíritu es permitir que esa persona ocupe autoridad en nuestra vida y acceda a ella en toda nuestra persona, ocupándola y usándola conforme a su voluntad. No vas a sentir mariposas en el estómago, no vas a sentir que se te enchina la piel. Cuando tú rindes tu voluntad y dices, Señor, yo en mi carne doy un paso para adelante y piso una espina. Contrólame, tú llévame, rindo mi voluntad, dejas tú de hacer fuerza.
Y el Señor empieza a hacerlo. ¿Y cómo? Bueno, vamos a desarrollar. ¿En dónde se refleja todo esto? ¿Ok? Otro aspecto de ser llenos, por último, para no tomar más tiempo, este ser llenos incluye confesión de pecado. ¿Sí? Ser llenos incluye rendición de la voluntad, el intelecto, ¿sí? El cuerpo, el tiempo, los talentos, las posesiones y los deseos. Como dice el pastor Raúl, no está hablando de un suicidio mental. Es lo mejor que podemos hacer. Nosotros ya hemos llevado nuestra vida mucho tiempo y creo que muchos de nosotros les podríamos contar historias de terror de cómo hemos llevado nuestra vida. Es mejor que el Señor tome la rienda. Y Él está diciendo, déjense llenar. Es lo que dice el texto, déjense llenar. ¿Okay? Entonces, requiere la muerte del egocentrismo, el aniquilamiento de la voluntad del yo. Cuando morimos a la egolatría, el Señor nos llena con su Espíritu. Y este principio es el que Juan el Bautista trae ahí en Juan 3:30, que dice, es necesario que Él crezca, pero que yo mengue. Cuando nosotros caminemos en eso y vivamos en eso, estamos siendo llenos del Espíritu y estamos dejándonos llenar del Espíritu. Una vez más, no vas a sentir que se te eriza la piel. Es en tu caminar y tus relaciones empiezan a cambiar. 19. Hablen entre ustedes con salmos, hasta el 21, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando con su corazón al Señor. Den siempre gracias por todo en el nombre del Señor Jesucristo, a Dios el Padre. Y 21, sométanse unos a otros en el temor de Cristo. ¿Será que está cambiando de tema el apóstol? No, lo que está diciendo que este versículo del 19 al 21 es un resultado de dejarse llenar por el Espíritu. Resume las consecuencias personales inmediatas, hermanos, de obedecer el mandato de ser llenos. Unos participios, ¿no? Hablando, cantando, alabando, dando gracias. También podríamos incluir sometiendo. Aunque el texto en español dice sométanse, no ofende el hecho que digamos sometiéndoos, ¿no? Unos a otros. Tal vez alguna de sus versiones diga eso. Ahora, esta plenitud del Espíritu o esta llenura del Espíritu, este dejarse llenar por el Espíritu produce estas manifestaciones, ¿no? Estas son manifestaciones espirituales, escuchen, que acreditan el modo en el que andamos. Lo que está diciendo desde el capítulo 5, anden en luz. Ok, eso, si tú ves que una persona te acercas a él y si te empieza a contar los chismes de la congregación, anda en la carne. Pero si empiezas a hablar, oye, lo que dijo el pastor, ¿no? Lo que dijo el hermano en la palabra, eso, y empiezas a hablar de eso, es una persona que se está dejando llenar por el Espíritu. Son cosas sencillas, son cosas cotidianas, no son cosas extrañas. ¿Ok? ¿Qué más? No es solo algo interior, algo que está pasando dentro de ti, sino es exterior y nosotros lo podemos ver en el ámbito de la iglesia local. Eso es lo que está pensando el apóstol, ¿no? Por eso trae ahí, ¿no? Sométanse unos a otros. Está pensando en la iglesia. También, primero, ¿no? La relación en la iglesia local, y luego vamos a ver las relaciones en el matrimonio, en la familia con los hijos y en la sociedad, ¿no? Los esclavos con sus patrones, entiéndase nuestras relaciones laborales. ¿Sale? O sea, es muy lógico el texto, hermanos. ¿Va? Entonces, ahí les va una colorada, como dice el pastor. El creyente lleno del Espíritu ama la reunión de la iglesia. Dice que se lleva a cabo en comunión con sus hermanos. Quien no ama las reuniones y no asiste a ellas, salvo impedimentos, quien tiene la mala costumbre de faltar a los cultos congregacionales, no vive en la plenitud del Espíritu. Es lo que enseña Hebreos 10:25. No dejando de congregarse como acostumbran los incrédulos. Es mejor una colorada, ¿no? Dice el pastor.
que andarnos por las ramas. Si nosotros no vamos a congregarnos, si no vamos a quedarnos un rato, eso ya es cuento viejo, ¿verdad? Quédense. Si no practicamos eso, eso es una señal de que no estamos dejándonos llenar, no estamos teniendo la plenitud del Espíritu en nuestras vidas. Ahora, lo que más va a resaltar el apóstol Pablo y le va a dar más tiempo y más texto, no más párrafo, hace el hecho de las relaciones con la familia. ¿Ok? Lo va a abordar como lo hemos estado estudiando desde el matrimonio. ¿Ok? Primero. Ahora, hay algo aquí, hermanos, importante. Es el hecho de que esto, dado el contexto cultural donde la mujer no tenía un valor, donde había esclavitud, donde no había enseñanza acerca de los hijos, ¿por qué creen que el apóstol Pablo está diciendo hijos obedezcan a sus padres en el Señor? Porque no eran obedientes a sus padres, porque eran padres descuidados. O sea, es por eso que lo está enseñando. Ahora, el decir, recuerden el versículo 21, sométanse unos a otros, el decir, oye, pero ¿cómo yo me voy a someter a mi esposa? Si en mi cultura, en su chip de ese momento de la historia, pues no tiene más valor. Si, ¿cómo me voy a someter a mi esclavo? Si yo soy su patrón, si yo soy su señor. Es lo que está enseñando el apóstol, no está dejando nada más de un lado de los que se someten a las mujeres, a los hijos y a los esclavos, sino es, ¿no? Entonces, escucharlo, yo no sé, cuando estuvieran leyendo la carta ahí, como que 2, 3 no les gustó. ¿Cómo crees? Ok, entonces, eso ya era un impedimento para aceptarlo. Bueno, punto final acerca de esto es que nosotros no nos sometemos a Cristo porque el texto dice que nos sometamos a otros en el temor del Señor, ¿verdad? Nosotros no nos sometemos a Cristo por un principio impositivo que Él nos pone. ¿Por qué estás aquí? No, porque estoy obligado a estar aquí. ¿Quién está obligado a estar aquí? Al menos un hijo que quiera un permiso, ¿va? Si no vas a la iglesia, no vas a la alberca, ¿no? Pero ninguno de los que están aquí están obligados a venir, ni a escucharme, ni a escuchar a José Luis o a Pietro, ni a los músicos, ¿verdad? No, estamos aquí porque lo hacemos voluntariamente. Entonces el principio de entrada no es impositivo. El principio de someterse los unos a los otros, tenemos que tener eso muy claro, no es impositivo, es voluntario. ¿Ok? Y nosotros nos sometemos a Cristo porque estamos en comunión con Él. ¿Sí? Entonces, siguiendo ese ejemplo de que lo hacemos voluntariamente por amor, porque queremos estar en comunión con Él, esa es la misma forma y ese es el estándar en el cual nosotros debemos de someternos a los otros hermanos en la congregación. Nadie tiene un valor más alto que otro. Juan 13:35, si gusta ir, se lo voy leyendo. Juan 13:35 dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos. Si tuvieres ¿qué? Amor los unos por los otros. Eso es la base del sometimiento, el amor los unos por los otros. Si hay una rebeldía de parte de la esposa hacia un buen marido, porque es otra cosa, es que, oye, pues no me trata bien, o sea, hay conflictos y cada caso es un caso, pero aún si hay rebeldía, principalmente nosotros estamos violando un mandamiento del Señor. ¿Ok? Está el amor por encima, hermanos. ¿Sale? Ahora, vamos a ir al 22 y al 24, del 22 al 24. Texto que ya tocó el pastor la semana pasada. Dice, las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como el Señor. Esto indica que hay un solo marido. A su propio marido como el Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo él mismo el Salvador del cuerpo. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a su marido
en todo. No voy a abundar en esto, solo voy a hacer algunos puntos complementarios a la enseñanza de la semana pasada. Y es el hecho de que esta demanda de sometimiento de la esposa al varón tiene que ver con subordinación. Y no gusta, ¿no? Es una realidad, vamos siendo sinceros, no gusta. Pero si camina el esposo como el Señor dice, la esposa va a estar feliz y gozosa de poder hacerlo. Bueno, pero no voy a adelantarme, ¿ok? Esta aceptación que está en un orden que Dios establece, la verdad es que sí disminuye una posición propia. No le vamos a echar mentiras. El hecho de estar subordinado a alguien disminuye una posición porque no estás igual que esa persona en el sentido del orden que Dios estableció. Estás subordinado voluntariamente, no de una manera impositiva. ¿Ok? Pero Dios determinó eso y si Dios lo determinó debemos estar felices de poder hacerlo. ¿Ok? Ahora, hay una razón por la cual el Señor trae esto y exige esto y plantea este mandamiento, y es que la relación de la sumisión de las esposas con sus esposos es una figura de la relación de Cristo con la iglesia. Sí, es una reflexión de la relación de Cristo con la iglesia. ¿Okay? Pietro habló acerca de eso y esto quiere decir, nada más para resumirlo en un concepto, quiere decir que el matrimonio cristiano solo puede ser entendido conforme al pensamiento de Dios. Escucha esto, en la medida en que los cónyuges entiendan la relación entre Cristo y la iglesia. Nuestros matrimonios van a llegar a ser mejores, vamos a llegar a ser mejores esposas, mejores esposos, en la medida que entendamos la relación que tiene Cristo con la iglesia. No conceptos de la ortodoxia, ¿no? No lo que dicta la sociedad, no las ideologías de la cultura que están cambiando constantemente, no lo que dicen los filósofos, ¿no? Y los profesionales en la materia de la familia y del matrimonio. En la medida que nosotros profundicemos en conocer cuál es la relación que tiene Cristo con su iglesia, nosotros somos su iglesia. Es que vamos a poder entender la profundidad que tiene el matrimonio. Es decir, primero es Cristo y la iglesia. ¿Ok? Bien. Ahora, un último punto al respecto, y les voy a leer este comentario. Dice, sin embargo, ¿significa la instrucción de Pablo que las casadas se sometan a sus maridos de la misma forma que se someten al Señor? Dice, desde un pietismo, que es un movimiento religioso extremo, desde un pietismo desbordante, dice, es aprovechado por los literalistas. Es que dice que te sometas a mí sin entender el contexto y la esencia, ¿no?, de lo que enseña. Por los literalistas y legalistas, dice, en beneficio personal, para hacer que sus mujeres pierdan absolutamente su autoestima y obedezcan sin rechistar a todo cuanto los maridos determinen. Es aprovechado para hacer esto. Y dice el comentarista, dice, leía un libro sobre el liderazgo del hombre creyente en su hogar. Dice, y decía así, dice, que a la esposa no hay que consultarle nada si se quiere ser un líder bíblico, que es el esposo el que ha de determinar incluso los más pequeños detalles de la forma en que debe vestir la esposa, cómo debe peinarse, etcétera, etcétera. Este sistema de piedad extrema es más dañino en las relaciones familiares que 1000 demonios juntos atacando la paz y la estabilidad del hogar. No es la forma en la que el Señor está estableciendo esto. Si un esposo está en esto, yo le aconsejo a usted que hable con su pastor y puedan tener una reunión de consejería. No es lo que enseña el texto. Es voluntario. Es un gozo que la esposa se someta a su esposo. Es lo que enseña la Escritura, ¿no? Es cómo nos sometemos a Cristo nosotros. Ya lo dije una vez, ¿no? No es impositivo. Y bueno, vamos a entrar en materia.
Creo que ya se me fue media hora. Espero poder terminar, si no, dejamos una parte para el próximo domingo, para José Luis. Versículo 25, aquí vamos a abundar un poquito más en el tema. Por cierto que el título de la enseñanza es El diseño de Dios para el esposo. ¿Okay? ¿Listos? Versículo 25. Ahora, es importante que no perdamos de vista los versículos anteriores, ¿sí? Porque Pablo está continuando con la descripción de una vida piadosa, de una vida en la plenitud del Espíritu. No ha dejado el tema, está continuando con esto, viene junto, ¿no? Versículo 21 nos habla de esa sumisión mutua. ¿Ok? Ya habló acerca del sometimiento de la esposa, pero ¿qué creen, esposos? El Señor nos manda que nosotros nos sometamos a nuestra esposa. ¿Cómo? No es en la misma forma. Y nos va a dar la razón, versículo 25, maridos, amen a sus mujeres. Amando a nuestras mujeres, amando a sus esposas, es la forma en que ustedes se someten a ellas. Por eso les digo que el texto debemos de considerarlo en el contexto de lo que está hablando. ¿Ok? Vamos a desarrollarlo. Es imposible hacer esto si no hay una plenitud en el Espíritu. ¿Ok? Entonces, Dios ha ordenado que el esposo sea la cabeza sobre su esposa, ¿sí? Y ya no va a hacer énfasis en darle más, ¿sí? Si tú eres el jefe, tú eres el macho alfa de la casa, ¿no? Tú eres la autoridad suprema ahí, no va a hacer el énfasis en esto ni vaya a añadirle más a esto. Lo que va a hacer es que va a enseñar el apóstol Pablo el deber del esposo de someterse a su esposa mediante el amor por ella, ¿no? Y lo vamos a ver en los versículos 25 al 31 y va a explicar cómo es ese amor. ¿Va? Dice bueno, no lo voy a leer por causa del tiempo, ya leímos hasta el 31. La advertencia o el consejo es: maridos, amad a vuestras mujeres, ¿no? Y bueno, no olviden, por favor, el versículo 21 es importante: sometimiento mutuo. ¿Ok? Ahora, la sumisión del esposo a su esposa, como les dije, es por medio del amor por ella. ¿Sí? Ahora, este amor en el griego no está hablando de eros ni de filos, está hablando de ágape. Es un amor sin límites. ¿Ok? Los esposos, ¿cómo deben amar a sus esposas? Como Cristo amó a la iglesia. Explíquenme cómo es eso. Nos va a tomar toda la vida, hermanos, en aprender eso. Vaya por favor al capítulo 1, versículo 4 y 5. El amor de Cristo por su iglesia no tiene que ver con lo que la iglesia hace o hizo o va a hacer. Tiene que ver solamente con el afecto de la voluntad de Dios. ¿Ok? Dice el capítulo 1, versículo 4 y 5. Solo lo vamos a leer. Dice: porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad. ¿Tiene que ver que la esposa hizo algo? Dice, solo por la buena intención de su voluntad. Entonces, cuando habla de ese amor ágape, es que es incondicional. La esposa no hizo nada para que el Señor, como dice el texto, la escogiera por el afecto de su voluntad. Ni siquiera existía. ¿Ok? Y en ese sentido, nosotros no vamos a amar a nuestras esposas de una manera incondicional porque ella cocina bien, porque se viste bien, porque está guapa, porque su papá le dejó una herencia. ¿Se da, sí o no?
Sí, no, sin comentarios, ¿no? Por cosas externas. Es incondicional. El amor de Dios, hermanos, es presente por la eternidad, no tiene principio, no hubo algo que lo generó, ni tiene futuro. Él nos amó, solo dice que Él nos amó. ¿Por qué? Porque Él quiso, ¿ok? Por el afecto de su voluntad. Ahora, nosotros, obviamente, porque dado a nuestro padre Abraham y la naturaleza caída, pues no somos perfectos y no tenemos la capacidad de amar como Cristo ama a la iglesia. Es imposible. Y si alguien dice que lo puede hacer, pues que nos den los autógrafos, ¿no? No somos perfectos, pero la plenitud, el pleró, el dejarse llenar por el Espíritu, va a hacer que cada vez nosotros lo vayamos haciendo de una mejor forma. ¿Ok? Ahora, es porque tenemos su naturaleza, porque tenemos el Espíritu Santo en nuestro interior, es que Dios hace esa provisión para nosotros en este rol de esposos para poder amar a nuestra esposa, no de una manera perfecta como Él lo hace, pero sí cada vez más cerca. Siempre como a unas 10, 12 cuadras, ¿no? Pero ahí, constante, conforme tú te dejes llenar por el Espíritu. Ahora, en el pasaje que vamos a desarrollar, el apóstol Pablo habla de 4 cualidades de ese amor por el cual el esposo se somete a su esposa. Ahora, vean, el rol no es de una sujeción como la esposa y una subordinación. Atención, no estoy diciendo que el rol sea de subordinación, sino que la forma en la que el esposo cumple el mandamiento de someterse los unos a los otros es en amor, amándola como Cristo. Eso es el punto, es uno de los puntos que usted tiene que llevarse hoy, que no es solo el jefe para recibir los beneficios de autoridad, sino que esa autoridad y ese liderazgo es una responsabilidad. ¿Ok? Bueno, dijimos que hay 4 cualidades de este amor con el cual el Señor nos pide que amemos a nuestras esposas. El primero es que el amor debe ser sacrificado. O sea, es sacrificado, no que sacrificarlo, ¿verdad? Es un amor sacrificial, ¿no? Purificador, es un amor preservador y es un amor inquebrantable. Son las 4 cualidades del amor por el cual nosotros como esposos cumplimos el mandamiento de Dios. ¿Ok? La parte B del versículo 25 dice, y se dio Él mismo por ella. ¿Qué significa esto? Es sencillo. Cristo vino a la tierra en forma humana, ¿sí? Y Él sabía que se iban a burlar de Él, que iba a ser ridiculizado, que iba a ser rechazado, que iba a ser golpeado, que iba a ser crucificado. Un plan que estaba, ¿no? Determinado desde antes de la fundación del mundo. No se le fue ocurriendo a Dios formas de castigar a su Hijo. Un plan ordenado. Él sabía lo que le sería demandado a Él. ¿Ok? Y Él decidió hacerlo. Filipenses 2, vaya por favor ahí, Filipenses 2, versículos 6 al 8, para entender cuál es el estándar de este amor sacrificial. Antes de esos versos, el apóstol está enseñando que nadie tenga más concepto de sí mismo y trae el ejemplo de Cristo. ¿Listos? Filipenses 2, 6 al 8. Dice, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Ese es el estándar del sacrificio, del renunciar. El yo ya no tiene que formar parte de esto. El egocentrismo. Entonces, es el precio que se pagó, es lo que debemos entender por el amor de Cristo por su iglesia, sin reservas. Se entregó todo, Él le entregó su vida, no se la quitaron. Entonces, es el estándar.
no tiene por qué ser menos para nosotros. Entonces, un cristiano que ama solo porque otras personas pueden hacer algo por él, pues no es un amor ágape. Ni siquiera podría ser que sea un cristiano, ¿no? O porque le resulten atractivos o porque puede sacar un beneficio. No es el amor de Dios. Sin reservas, sin que probablemente algunos de nosotros existiéramos, el plan estaba diseñado. ¿Ok? Entonces, el esposo que ama a su esposa por lo que ella pueda darle, solo ama como el mundo ama y no como Cristo ama. Hay un pensamiento de un pastor, dice que él lo tiene en su oficina y le ayuda a regular su ego de vez en cuando, ¿no? Y tiene que ver con este amor sacrificial, ¿sí? El de renunciar a mis gustos, a mis preferencias. Escuchen, hagan un ejercicio esta noche, ¿no? Antes de dormir, pregúntenle a su esposa si ella considera que ustedes son un esposo egoísta. Y aguanten vara, ¿no? Como decimos por acá. Ahí les va el pensamiento. Dice así: al ser olvidado, abandonado o arrinconado a propósito, y sientes la punzada y el dolor del insulto o el menosprecio, pero tu corazón está feliz al saber que has sido digno de sufrir por Cristo, allí estás muriendo al ego. Cuando se habla mal de tu bien y tus deseos son repudiados, tu consejo es desatendido, tus opiniones son ridiculizadas y rehusas a dejar que el enojo se apodere de tu corazón y aún a defenderte, en vez de lo cual soportas todo en silencio amoroso y paciente, eso es lo que significa morir al ego. Al ser amoroso y paciente para aguantar cualquier desorden, cualquier irregularidad o cualquier molestia, al estar cara a cara frente al desprecio, la necedad, la extravagancia, la insensibilidad espiritual y soportas todo como Jesús lo soportó, ahí es cuando mueres al ego. Cuando te contentas con cualquier comida, cualquier oferta, cualquier vestido, cualquier clima, cualquier sociedad, cualquier actitud, cualquier interrupción, todo por causa de la voluntad de Dios, ahí es cuando mueres al ego. Al dejarte de preocupar por la mención de tu nombre en una conversación o con el registro de tus propias buenas obras o por la pesca de un elogio, cuando de verdad te encanta ser anónimo, eso es morir al ego. Cuando ves a tu hermano prosperar y ver que sus necesidades sean satisfechas y cuando con toda honestidad te regocijas con él en espíritu sin sentir envidia ni cuestionar a Dios, al tiempo que tus propias necesidades son mucho mayores y estás en circunstancias más angustiosas, eso es morir al yo. Si puedes recibir corrección y reconvención de alguien con menor estatura que tú y puedes someterte con humildad en el interior y también en el exterior sin que la rebelión o el resentimiento se levanten en tu corazón, entonces es porque estás muriendo a tu ego. Ese es el estándar de un amor sacrificial. Como dice Corintios, todo lo soporta, ¿eh? Esposos, yo le decía a José Luis en la semana porque estaba pues ahí rascándole, ¿no?, el texto. Le decía, ¿sabes qué? Digo, ¿sabes qué, brother? Todo fuera como someterse. Todo fuera como subordinarse. El estándar que Dios le pone al esposo, hermanos, como dicen el griego, en el chollero, no está papas. Para nada. Morir al yo cuesta un montón, hermanos. ¿Y saben que ese es un requisito para ser discípulo del Señor? Mientras seamos nosotros, mientras mis gustos, mis preferencias estén por encima de las de mi esposa, yo no estoy cumpliendo con lo que se me pide
de someterme en amor a mi esposa. Entonces, bueno, vamos a ver el siguiente punto, ¿no? Dijimos que el amor es primero un amor sacrificial, ¿verdad? Luego, un amor que purifica. Vamos a leer el 26 y 27. Dice, para santificarla, está hablando de la obra de Cristo a la iglesia, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Tenemos trabajito, déjenme decirles. Para los esposos, amar a sus esposas como Cristo amó a la iglesia, hermanos, que es el punto central de esto, de esta enseñanza, equivale a un amor purificador. ¿Cómo es esto? No es un amor que se limita a condenar los errores del otro, que somos buenísimos para eso. ¿Te equivocaste? No, mira, así no era, así no es. Brincamos rápido y hacemos juicios, sin considerar, hermanos, que en el momento que nosotros creemos y somos regenerados, pasamos de ser de un estado de condenación a un estado de estar apartados y de ser santos. La iglesia del Nuevo Testamento se le dice que son los santos, ¿sí o no? Bueno, pero hay un proceso de santificación para llegar a la glorificación. Estábamos acá, estamos aquí y vamos camino acá, ¿no? A parecernos a Cristo, pero ese proceso es como el peso y el dólar. Al final el dólar siempre va más arriba, ¿no? Pero de repente vamos bien y luego hay cosas, no somos perfectos. Pero cuando vamos bien, no echamos porras, pero cuando bajamos tantito, ahí está. ¿No? Y eso, mira, y eso que vas a la iglesia, ¿no? La clásica, esa ¿cómo se dice, no? Esa repatea en el hígado, ¿no? Es que no somos perfectos. Una cosa es que andes dando mal testimonio, ¿verdad? Eso es cosa distinta. Pero hay un proceso y en el matrimonio, pues no hay nadie más que sepa todos tus cables y todas tus tripas que tu esposo. Y un juicio de alguien tan íntimo es muy doloroso, esposos. Tengan cuidado de no romper el corazón de sus esposas, enjuiciando rápido, sin considerar este amor purificador que no demanda y no señala el error, sino que busca cómo ayudar para que se salga de ahí, para que se desenrede de ahí. Esa es la idea de la exhortación en la iglesia. No de ir y pegarle un bibliazo al hermano, y 2 patadas, ¿no? Y 2 sillazos, porque está enredado en algo, sino exhortar. Lo vimos en la enseñanza del libro de los Hechos. Exhortar es ponerse al lado, poner el hombro al que está atorado. Ese es exhortar, ese es el principio. Tiene que ver también con, oye, pues ya te has sacado 5 veces de ahí, brother, como que ya es hora de que, vamos a ver qué está pasando, ¿no? Pero no al principio, ¿ok? Entonces, procurar limpiar esa maldad. Cristo, hermanos, hizo una obra que no tengo que entrar, ¿no?, al Evangelio, porque ustedes saben, derramó hasta su última gota de sangre para limpiarnos, para quitar el pecado de nosotros. Nosotros no tenemos derecho, quiero ser cuidadoso con esto, a juzgar el pecado. No significa que no debamos señalar cuando una persona está rehusando y no quiere darse cuenta, porque así se da cuenta, pero no quiere darse cuenta de que está en un pecado. Debemos ayudarlos a salir de ahí, pero no a condenar. Sí debemos de señalar y sí podemos juzgar en el sentido de decir, eso que estás haciendo, de acuerdo a las Escrituras, es reprobable. Eso es un juicio. Y te vas a ir al infierno por esto. Eso ya es condenar. ¿Qué podemos hacer? ¿Quieres que te ayude? O sea, ese es el orden, ¿no? Cristo dio todo por nosotros para limpiarnos. ¿Cómo? Por su palabra. Por el lavamiento del agua, ¿no? Su palabra. Entonces,
Textos como Isaías 1:8 que dicen, si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Miqueas dice que Él echa todos los pecados de sus hijos, ¿no?, perdonados, dice, en el profundo de la mar. Una falta que nosotros ya perdonamos, un evento que pasó, y el hecho de estarlo trayendo cada vez que se pasan de sal los frijoles, es no hacer lo que el Señor hace, de enviar esas faltas al fondo del mar, ¿no? Entonces, el amor purificador no condena, sino ayuda y limpia, ¿okay?, siguiendo el ejemplo de Dios y del Señor Jesús. ¿Okay? Entonces, vamos a avanzar. El amor solo quiere lo mejor para aquel a quien ama, dice, y no puede tolerar que un ser amado se corrompa o desvíe por cualquier cosa maligna o dañina. Eso también podríamos entenderlo como nosotros burlarnos de las faltas de nuestro esposo y exponerlas en público. Y hay un cierto grado de satisfacción. Sí, eso es muy pecaminoso, ¿no? Exponerlo enfrente de la familia, enfrente de los amigos, enfrente de los hermanos. El amor purificador no tolera eso. Al contrario, es prudente y en su momento, ¿sabes qué? Estás actuando así, ¿no? ¿Cómo te ayudo? Y bueno, vamos a avanzar. Un punto histórico, ¿no? En la antigua Grecia, una futura esposa era llevada a un río para ser bañada y purificada en un sentido ceremonial, ¿sí? Para ser purificada de cualquier impureza de su vida pasada. Dice, de una manera simbólica, sin importar cómo hubiera sido su vida antes, ahora quedaba purificada por completo de ello y podía entrar al matrimonio sin mancha moral ni social en absoluto. Era lavada y libertada por completo de su pasado para empezar una nueva vida al lado de su esposo. Fue lo que hizo Cristo. Nuestra vida pasada quedó borrada. Nosotros no tenemos derecho porque es traer a colación cosas de la vida pasada. Si Dios ya lo perdonó, si Dios lo envió al fondo del mar, pues nos vamos a meter en problemas con Dios, hermanos. Sí, porque ella es coheredera junto con nosotros. Bueno, una vez más, el lavamiento del agua por la palabra, ¿sí? ¿Y cuál es el fin de esto? Presentarla como una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante. No dice sino que fuese santa y sin mancha. La purificación de los creyentes, la purificación de nuestras esposas no es ceremonial y simbólica, sino que es una purificación real y es completa, ¿sí? Porque Cristo nos va a presentar completos y limpios y sin mancha, ¿ok? Entonces no solamente es simbólico. Bueno, yo creo que sí alcanzamos a ver los últimos dos. Versículo 28 al 30, el amor que cuida. Dice así, versículo 28, así deben también los maridos amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta, lo cuida, así como también Cristo a la iglesia. 30, porque somos miembros de su cuerpo. Entonces, vivimos en un tiempo donde hay un exacerbado culto al cuerpo, ¿no? Hay desde ejercicios, dietas, cremas, menjurjes, pociones, ¿no? De todo para embellecer el cuerpo, para tener fuerza, no sé, muchas cosas. La idea es esa. Digo, yo sé que hay muchos esposos que no cuidan sus cuerpos, ¿no? Pero la idea es general, ¿ok? La idea es general, no es particular. Así como nosotros cuidamos, ¿no? Lo bañamos todos los días, le sacamos punta de vez en cuando, nos cortamos las uñas, ¿no? Todo ese cuidado que tenemos, esa es la idea, ¿no? Así también cuidar a nuestra esposa, no significa que le vas a cortar las uñas, bueno,
si es buena onda, pues, sí, ¿no? Más si está embarazada, ¿verdad? Y me rebotó, te la aventé y me rebotó. El que entendió, entendió, hermano. Puesto que como cristianos nuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo, debemos de cuidar de ellos de forma adecuada, con el suministro de los alimentos apropiados, el mantenimiento de una fortaleza física razonable, el descanso suficiente y demás cosas, ¿verdad? No vamos a abundar en eso porque me puedo meter en serios problemas. Pero la idea es que si nuestro cuerpo es saludable, pues ¿cómo se siente un cuerpo saludable? Tiene en la mañana ganas de levantarse temprano, hacer ejercicio, tiene energía. Yo los envidio de verdad, ¿no? Pero la idea, ¿no? de esa sensación de bienestar es la que va a generar cuando tú cuidas a tu esposa de esa manera. No son cosas místicas, son cosas lógicas, ¿sí? Son cosas de sentido común, razonamiento. Hay un dicho, ¿no? Que queda aquí como anillo al dedo. Esposa feliz, bienestar en la casa, ¿no? Y en el carro y en todos lados. Porque la cuidas, ¿no? Y miren, la idea no es abundar porque el texto da para muchas cosas, ¿no? Cada cosa es una enseñanza, son generalidades nada más. Y bueno, el esposo que ama a su esposa como a Cristo ama a la iglesia nunca le hará algo que le causará daño a él en su propia carne, porque somos un solo cuerpo. ¿Quién va a dañar su propio cuerpo? ¿No? ¿Quién se va a dar un hachazo en su pierna? Si no está en sus 5 sentidos, pues posiblemente, ¿verdad? Por eso no hay que emborracharse con vino en el cual hay disolución, porque eso te va a hacer cosas. Bueno, el vino te va a controlar. ¿Y cómo se comporta un ebrio? Mira, el texto no está hablando de no tomar vino, está hablando de emborracharse. Pero de ahí cada quien sus debilidades, ¿ok? Pero, ¿cómo anda simplemente en la carretera, ¿no? Inhibido, exacto. Entonces, ¿cómo va a parar, no? Esto, ¿a dónde va a llegar? Ahora, cuando ella necesita fortaleza, Él le da fortaleza. Cuando necesita ánimo, Él se lo da. Así mismo con todas las cosas que ella necesite. Así como Dios suple en abundancia para todo, amén a eso, ¿verdad? Todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús es lo que dice Filipenses 4:19. Él nos da todo lo que nos falta conforme a sus riquezas, ¿sí? Entonces, el esposo amoroso procura suplir todas las necesidades de su esposa. Esto no entra a un iPhone Pro Max. Esas no son necesidades, hermanos, ¿eh? ¿No? Pero sí hay que estar comunicados, ¿verdad? Bueno, entonces, sustentar a una esposa equivale a proveer para sus necesidades, dar sin reservas, ¿sí? Todo lo que le ayude a crecer y madurar en favor delante de Dios, no cumplir caprichos, ¿ok? Eso es diferente, no cumplir caprichos. Cuidarla significa hacer uso, hermanos, del amor tierno y del afecto físico para brindarle calor, comodidad, protección y seguridad. No son cosas fáciles. Antes de pararme aquí, yo hablé con mi esposa anoche. Le dije, ¿sabes qué? Yo voy a hablar de esto y yo necesito saber tu opinión respecto a mi conducta, porque si repruebo, pues entonces yo no puedo pararme a decirle a los esposos aquí que amen a sus esposas, porque solamente va a ser de dientes para afuera y va a ser una palabra de mi parte muerta. No significa que Dios no obre, ¿verdad? Pero va a ser a pesar de mí. Entonces, yo le hice varias preguntas respecto al contenido del texto. Y no me saqué 10, pero tampoco reprobé. Así que tranquilos, ¿no? Porque así como, ¿y qué te dijo, no? Lo grabé todo. Bueno, entonces, un último pensamiento al respecto.
Cristo hace provisión para nosotros como su iglesia porque somos miembros de su cuerpo. Si Él no proveyera para su iglesia, tampoco proveería para sí mismo, porque es su cuerpo. Él lleva una vida en común con su iglesia y nos ha convertido en miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos, de modo que somos, se oye raro, pero somos su encarnación actual en la tierra, en una manera espiritual, ¿no? Somos el cuerpo de Cristo. Pablo dijo en 1 Corintios 6:17, el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Y también en Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Ok? Entonces, vamos a ir a los últimos 2 puntos. Versículo 31. Trae un texto de Génesis, ¿no?, donde habla acerca del matrimonio. Dice, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne, ¿no? La idea aquí, el amor, ¿no?, del que estamos hablando es el amor que no se rompe. Y bueno, estoy hablando acerca del divorcio. ¿Va? No voy a abundar en esto porque ya se tocó. Usted puede escuchar la grabación, pero voy a decir algunas cosas nada más. Dios lo aborrece, hermanos. Es el último recurso. En Malaquías 2:16 dice, Jehová Dios de Israel ha dicho que Él aborrece el repudio. ¿Okay? Entonces, este texto, ¿no?, nos habla de que esa unión, ¿no?, estar en una sola carne, es una unión inquebrantable. Estamos unidos, ¿no?, espiritualmente y es inquebrantable. Entonces, había un hombre, ¿no?, dice, un cierto hombre dice que temía estar amando demasiado a su esposa. Se le preguntó si la amaba tanto como Cristo ama a la iglesia. Al responder que no, se le dijo, entonces en este caso usted debe amarla más todavía. No la está amando suficiente todavía, ¿no? Pedro, respecto a esto, también 3:7, 1 Pedro 3:7 dice, vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Entonces, sí hay que tener paciencia, ¿no? Ella también tiene más paciencia, creo, que con nosotros, que lo que nosotros tenemos con ellas, ¿verdad? Pero es una unión, es una relación. El texto, esta frase es importante de 1 Pedro, dice, coherederas de la gracia de la vida. No es cualquier cosa, no solamente una unión y ya, somos un matrimonio. ¿Ok? Entonces, pues no vamos a abundar tanto en eso, ¿ok? Y vimos los 4 puntos. Un amor sacrificial, es un amor que purifica. ¿Cuál fue el tercero? Un amor que cuida y un amor que no se rompe, ¿no? Un amor inquebrantable. Y bueno, para finalizar y a manera de conclusión, vamos a ver cuál es el motivo para amar a la esposa. Ya nos dio un mandamiento, pero no nos va a dar un motivo para hacerlo. Versículo 32 al 33. Dice, grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. En todo caso, cada uno de ustedes ame también a su mujer como a sí mismo y que la mujer respete a su marido. Entonces, así como Pablo indicó de los versículos del 23 al 29, el matrimonio es una representación de la iglesia y su relación con Cristo, ¿correcto? Bien. Entonces, este misterio, esta representación, magnifica un hecho actual, un hecho que los hombres del Antiguo Testamento no entendieron. Tanto que, vean, incluso entre los judíos, las mujeres ni siquiera estaban entre ellos. En la sinagoga había un atrio ahí, ¿no? Había diferencias, ¿no? No había unidad. Entonces, la motivación es esa, simple, porque Cristo amó a la iglesia, porque es un misterio que ha sido revelado a nosotros
es que nosotros debemos hacerlo. Más allá de un motivo, también es un mandamiento y es la razón por la cual, ¿no? Porque representamos esa relación entre Cristo y la iglesia. Es por si alguien dice, no, pues que yo no estoy de acuerdo con eso. Bueno, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice que nosotros debemos hacerlo porque Cristo se relaciona así con su iglesia. ¿Ok? Entonces, la motivación más grande para que un esposo ame, purifique, proteja y cuide a su esposa es el amor de Cristo que purifica, protege y cuida a su propia esposa, que es la iglesia. ¿Ok? Entonces, para finalizar, el matrimonio cristiano debe estar lleno de amor, santidad, pureza, sacrificio y sumisión mutua, porque estas virtudes caracterizan la relación de Cristo y la iglesia. ¿Ok? Cuando los esposos y esposas cristianos andan en el poder del Espíritu, se someten a su palabra y a su control y practican la sujeción mutua, reciben de lo alto felicidad en gran manera, sus hijos son bendecidos en gran manera y Dios es honrado en gran manera. ¿Ok? Entonces, ese es el diseño de Dios para el esposo. Después va a hablar acerca de la sumisión de los hijos y la sumisión de los esclavos, sin dejar de considerar que deben someterse los unos a los otros. ¿Ok? Entonces, pues, nos ponemos de pie, por favor. Vamos a orar para finalizar. Mientras, por favor, los sugieres pueden ir preparando los elementos de la Santa Cena, por favor. ¿Cómo ven, hermanos? Tarea. No está, la verdad, no está fácil, pero lo tenemos al Señor, ¿no? Podemos ir al Señor. Hay textos, ¿no?, que hablan de que no seamos ásperos. Lo he sido. Y hay provisión. Digo, primero hay que arrepentirse de eso. Y después pedir la provisión, ¿no? Entonces, pues oremos. Padre, te damos gracias por la provisión de tu palabra de esta mañana. Señor, que no solo quede en un pensamiento, en una idea en la que estoy o no estoy de acuerdo, sino que tu Espíritu Santo obre en nosotros, que tu Espíritu Santo redarguya nuestro corazón y nos muestre, al volver al texto y poder ver la belleza, Señor, del mandamiento y la grandeza del misterio, el cual ha sido revelado a nosotros de tu relación con tu iglesia, con tu amada. Señor, Juan en Apocalipsis nos vio a tu iglesia, tu amada, alabando y dando gracias, exaltando tu nombre. Señor, en un punto donde se ha cumplido el hecho de que tú nos lleves sin mancha, sin arruga, pero de ese ejemplo nosotros queremos tomar como esposos ejemplo para vivir con ella, Señor, en sabiduría, en obediencia, en entendimiento a las Escrituras, entendiendo correctamente, Señor. Gracias por permitirnos estar aquí, Señor. Gracias por la vida de mis hermanos también. Bendíceles con tu palabra. Muchas gracias. Amén.